Bienvenidos a Ciencias Naturales y para el día de hoy, componente físico. Realizaremos en esta asesoría unas reflexiones sobre el método científico. El método científico es considerado como un método de investigación basado principalmente en la producción de conocimientos en las ciencias. Es un procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII y que consiste en la observación sistemática, la medición, experimentación, formulación y análisis y modificación de las hipótesis. Es un método ligado a la ciencia y al conocimiento científico. Reforzamos que la hipótesis es la posible respuesta que le vamos a dar al problema. En pantalla tenemos a la persona que se puede considerar como el primero en utilizar el método científico. Para la cultura occidental, la nuestra, llamado Alhazen o Alhazen o Ibn al-Haytham. Este señor se considera como el pionero porque combinó observaciones y argumentos racionales desarrollando métodos experimentales controlados. Escribe varias de sus obras y en ellos va a redactar de acuerdo con sus observaciones y sus experimentaciones en un libro de óptica llamado Kitab al-Manacer la proposición de que los ojos reciben la luz reflejada de los objetos en lugar de emanar o producir la luz de ellos mismos. Entonces, esto contradecía, era una contradicción con las propuestas que había del común y de esa época. Igualmente hizo muchos aportes en la parte de las matemáticas, en la parte de la física y en la ingeniería. Pero Galileo Galilei se considera a este científico como el padre del método científico ya en nuestra era y como el inventor del primer telescopio refractor patentado y en una persona que aplicó el método científico también con formulaciones matemáticas y muy aterrizadas en las experimentaciones. El método científico podríamos resumirlo en este esquema en una primera etapa de observación, en la cual se define y plantea el problema. De ahí pasamos a una segunda etapa donde están los supuestos que se van a contrastar y viene la formulación de la hipótesis. Luego pasamos a una tercera etapa donde está la experimentación y el control de las variables, en donde se va a mirar si esa posible respuesta de nuestro problema es satisfactoria, si la podemos comprobar. Si se comprueba esa hipótesis, podemos formular una teoría. Y vienen luego las conclusiones y la publicación a la comunidad científica. En caso tal de que esa hipótesis no se pueda comprobar, entonces nos devolvemos y miramos cómo volvemos a formular otra hipótesis con un sentido ya amplio y que nos mejore la situación que tenemos. Estrategias para implementar un proyecto de investigación. Ya había referido que una cosa es la consulta que generalmente realizan los estudiantes y otra cosa es la investigación. Bien, entonces tenemos, lo primero es definir un problema, es decir, ¿qué es lo que se quiere conocer? ¿Cuál es el nuevo conocimiento que se quiere construir o reconstruir? Precisamente para que haya investigación. Es decir, que se va a generar una suposición fundamentada y comprobable. En ese punto estamos en la definición del problema. Un problema puede ser de tipo de las ciencias naturales, ambiental, o puede ser un problema social, en fin.
En estas estrategias de implementación de un proyecto de investigación, tenemos el segundo paso, el segundo componente, que es la determinación de la hipótesis. Aquí encontramos qué es lo que creen que está pasando, por qué creen que ocurre dicho fenómeno. O sea que aquí podemos especular, caemos en el campo de las especulaciones, en el porqué de las cosas. Recordemos que la ciencia es un proceso que es interminable. Entonces, es importante reconocer que nuestra hipótesis puede replantearse y que las preguntas nos van a ayudar a no solamente a formular el problema, sino también a formular nuestra hipótesis. Si tenemos claro este paso, podríamos avanzar. El siguiente paso es crear un plan de trabajo, es decir, qué observaciones se requiere realizar, se necesita realizar, qué experimentos se requiere hacer, cómo y en qué orden se va a hacer. Es decir, la manera como nosotros creemos que resolvemos esa pregunta que nos hemos planteado. El cuarto paso sería el análisis de los resultados. ¿Qué dicen las evidencias que se obtuvieron a partir de tus observaciones o experimentos? ¿Cómo los ordenarían y analizarían? Entonces nosotros vamos a obtener unos datos, unas evidencias, y esos datos y esas evidencias pueden estar desde la experimentación, también pueden ser observacionales o pueden obtenerse a través de encuestas, de entrevistas. El siguiente paso es interpretar los resultados. En esta interpretación de los resultados, nosotros vemos cómo se puede explicar la realidad a partir de los resultados y de los análisis de los mismos. ¿Cuáles son las limitaciones de sus explicaciones? Es decir, que de esta interpretación nosotros podemos empezar a generar conclusiones. Entonces nosotros ya tenemos unos resultados y estamos en la interpretación, llevamos a sus gráficas, a las variables que controlamos, su comportamiento y empezamos a sacar conclusiones. Podemos realizar nuevas preguntas. ¿Qué nuevas preguntas o interrogantes surgen a partir de las teorías, modelos o leyes que obtuvieron? ¿Cuáles son sus implicaciones? Pues bien, un autor llamado Wallace propone la famosa rueda de Wallace, en la cual yo obtengo la observación, recogida de datos, la interpretación y análisis de los datos. Pasamos luego a las generalizaciones empíricas, el contraste de las hipótesis, viene el proceso de inducción, la formulación de la teoría, o podemos hacer esta ruta, porque él propone un círculo. Las observaciones recogidas nos llevan a la operacionalización de conceptos, a las hipótesis, la deducción y pasamos a la teoría. El círculo de Wallace es lo que va a presentar los principales componentes, los controles metodológicos y las transformaciones de información en procesos de construcción del conocimiento científico. Vamos a hablar de el aula de clase. ¿Qué habilidades se desarrollarían con esta estrategia? En una institución educativa como la nuestra, la pregunta es, ¿qué habilidades se desarrollan con esta estrategia? Pues bien, vamos a obtener un aprendizaje colaborativo. La pregunta o problema de investigación que ya está definido y asignado, la va a trabajar un grupo o un equipo. Entonces se necesita que cada quien coloque no solamente su mejor esfuerzo, sino que haya principios de democracia, de participación, que busquemos cómo interactuamos con los pares,
los estudiantes o con nuestros asesores, los docentes o las personas que haya. Lo podemos encontrar a nivel de monitores o a nivel de universidades también, las personas que están encargadas de la asesoría, de las tutorías y de nuestro apoyo. Tenemos otra fase que es la planeación y la fijación de metas específicas para mirar si estamos o no evolucionando en nuestro proyecto y en el desarrollo de este método. Necesitamos una comunicación efectiva, tanto de la parte oral como de la escrita, en lo que nosotros ejecutamos y en lo que nosotros estamos observando y relatando. Hoy en día, con todo el desarrollo y la modernidad, es válido la aplicación de las tecnologías, las redes de Internet y las otras herramientas que nos puede presentar este mundo tecnológico y que nos pueden hacer fácil desarrollar nuestra propuesta de investigación. Viene una construcción del conocimiento que se da entre todos y el nuevo rol para docentes y estudiantes. Quiero con estas reflexiones brindarles un aporte que sirva para el proceso que tenemos a lo largo de todo el grado séptimo. Muchísimas gracias por su atención